Lo malo de tener a la que probablemente es la mejor cantera del mundo es que hay demasiado talento y hay que escoger quién llega al primer equipo y quién no. Y no siempre vas a acertar. A continuación, los mayores cracks que se escaparon de la Masía. Disfruta este video y considera suscribirte al canal. Nico González fue residente de la Masía desde que tenía 11 años. Su evolución en las inferiores del Barça lo apuntaba como una de las mayores perlas del club. Solamente había que esperarlo. Fueron años y años de espera y al final Nico González por fin tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo, pero duró una sola temporada. Fue titular con Ronald Koeman. Después llegó Xavi y fue el fin de su historia en el Barça. El cacareado heredero de Sergio Busquets se tuvo que ir al Valencia y parecía un fraude más de la Masía como Carles Aleñá, Riqui Puig, Gerard Deulofeu, Marc Bartra y Laix Moriba y tantos más. Pero Nico resurgió milagrosamente en el Porto. El Manchester City de buenas a primeras pagó 60 millones de euros por él y una vez reinstalado en la superélite, el mediocampista gallego ha probado lo equivocados que estaban con él, quienes lo dejaron ir. Héctor Bellerín vivió en la Masía desde los 8 hasta los 16 años, cuando en 2011 se lo llevó el Arsenal. Por aquel entonces, Dani Alves estaba en su prime y Bellerín sabía que el brasileño no se iba a mover pronto de su puesto, así que mejor decidió irse a debutar al fútbol inglés. Duró poco tiempo en la superélite, pero su paso por el Arsenal fue exitoso. Sumó 239 partidos, 9 goles y 29 asistencias con los Gunners. Obviamente no salió campeón de la Premier League ni nada de eso, pero sí que ganó 3 veces la FA Cup y en todas ellas en condición de titular, tanto en la final de 2015 contra Aston Villa como en la de 2017 contra el Chelsea, ambas bajo las órdenes de Arsène Wenger, y también en la final de 2020 de nuevo contra el Chelsea, pero con Mikel Arteta como entrenador. Bellerín fue convocado por Vicente del Bosque a la Eurocopa 2016, aunque en selección siempre estuvo a la sombra de Dani Carvajal. En el Arsenal fue titular indiscutible hasta 2022 y de hecho era el segundo capitán del equipo cuando su excompañero Mikel Arteta fichó a Ben White del Brighton y lo puso a jugar de lateral derecho. Hablando de Mikel Arteta, Bellerín por lo menos pudo volver al Barcelona, aunque ya fuera en condiciones precarias. Arteta, en cambio, nunca pasó de jugar en el Barcelona B. Primero se fue cedido al Paris Saint-Germain, de ahí lo compró Glasgow Rangers por 8 millones de euros en 2002. Luego jugó una temporada en la Real Sociedad antes de convertirse en referente histórico de 2 sufridos clubes en la Premier League. El Everton, con el que el mediocampista jugó 209 partidos, y el Arsenal, con el que de lesión en lesión llegó a 150 encuentros disputados. André Onana se fue del Barcelona en 2015 y así como lo ven, estuvo mucho más cerca de ganar la Champions League que cualquier culé en los siguientes 10 años. Si ignoramos su traumático paso posterior por el Manchester United, el portero camerunés triunfó en el Ajax, con el que debió jugar la final de la Champions League 2019. Luego, en 2021, perdió una final de la Champions que Inter de Milán mereció ganar. De todos modos, lo malo no fue dejar escapar a Onana cuando de todas maneras tenían a Marc-André ter Stegen. Lo malo fue dejarlo escapar a cambio de 150,000 euros. Literalmente eso fue lo que pagó el Ajax por el mismo arquero al que poco tiempo después el Inter de Milán vendió en más de 50 millones de euros, de los cuales el Barça no supo asegurarse ni un céntimo por derechos de formación.
El otro portero que supo triunfar lejos de la Masía es Pepe Reina. Su historia empieza en la prehistoria, cuando Reina tenía pelo y empezó en esto del fútbol enfrentando en Champions League a delanteros de su época como Gabriel Omar Batistuta. Ante los fiascos de fichajes como el del argentino Roberto Bonano, o el del francés Richard Dutruel, o el del turco Rustu Rechber, Reina acabó siendo titular por ahí de 2001, y Víctor Valdés, con el que creció desde niñito, era el suplente, si no es que el tercer portero. Sin embargo, sus roles pronto se intercambiaron, y Reina se fue al Villarreal, donde saltó a la fama en el legendario equipo de Juan Román Riquelme. Después vivió sus mejores años en el Liverpool, donde sigue siendo ídolo. A partir de ahí, Reina desfiló por el Napoli, el Bayern Múnich, el Milan, el Aston Villa, la Lazio, de vuelta al Villarreal y finalmente el Como. Pepe Reina jugó 25 temporadas ininterrumpidas en un club de las 4 ligas más poderosas del mundo, y además fue 3 veces mundialista. Suplente, pero mundialista. De hecho, ahora que me acuerdo, jugó un partido del Mundial en contra de Australia. Dro Fernández no es la primera joya del Barcelona a la que se roba el Paris Saint-Germain. Ocurrió ya en 2019 con Xavi Simons, que desde los 14 años ya tenía 1 millón de followers en redes sociales. Estaba destinado a triunfar en el Barça, pero no. A los 16 años, el neerlandés se fue al Paris Saint-Germain, club en el que nunca encontró sitio, así que decidió volver a empezar en casa. Triunfó en el PSV Eindhoven, luego la rompió en el RB Leipzig y finalmente lo fichó el Tottenham Hotspur por 65 millones de euros. Parece mentira porque lo conocemos desde hace tanto tiempo, pero Xavi tiene 22 añitos y la suya en el fútbol es una historia cuya construcción apenas comienza. Thiago Motta nunca acabó de dar el estirón en el Barcelona, club para el que jugó 147 partidos, siempre, eso sí, a la sombra de Xavi, Deco, Edmilson o Mark Van Bommel. A los 25 años, el todavía brasileño se marchó al Atlético de Madrid a cambio de 2 insultantes millones de euros. 3 temporadas después, Motta volvió con el Inter de Mourinho al Camp Nou y salió expulsado por, abro comillas, agredir a Sergio Busquets, cierro comillas, en una de las semifinales de la Champions League más recordadas de la historia. Motta ganó la Copa Italia, la Serie A y la Champions con el Inter de Milán, y hasta le dieron el 10 de la selección italiana, camiseta que defendió en una Copa Mundial y en 2 Eurocopas. Si en una posición no ha encontrado estabilidad el Barcelona, esa es la de lateral izquierdo. Jordi Alba le cerró la puerta a Marc Cucurella, pero Jordi Alba no iba a ser eterno, y la realidad es que el Barcelona subestimó el potencial de su canterano. Material para jugar en el Eibar, claro, sucedió en 2018. Suficientemente talentoso como para el Getafe, ¿por qué no? Ocurrió en 2019. Fichaje del Brighton por 18 millones de euros. Eso ya era descabellado, pero los ingleses están re locos y aconteció en 2021. Un año después, el Chelsea pagó 65 millones de euros por él, y eso no es lo más increíble de todo. Lo más increíble de todo es que, visto lo visto, es una de las pocas veces en que podemos concluir que los Blues invirtieron bien su dinero. Cucurella fue titular y figura en la Eurocopa 2024 que ganó España, y también en el Mundial que ganó el Chelsea al verano siguiente. Nada mal para un jugador al que tras 7 años en el Barça nunca le dieron la oportunidad ni siquiera de debutar en el primer equipo. Al Barcelona no solamente se le escapó el lateral izquierdo titular de la posiblemente mejor selección del mundo,
también se le fue su suplente y quien todo mundo pensábamos sería titular en la Eurocopa tras su magistral desempeño en el Bayer Leverkusen, campeón invicto de la Bundesliga. Su nombre, Alex Grimaldo, y es probablemente el mejor ejecutor de balón parado en el planeta. Sus números son escalofriantes para un lateral, juegue donde juegue. 27 goles y 66 asistencias en las 6 temporadas que duró en el Benfica. 27 goles y 41 asistencias en los 3 años y medio que lleva en Leverkusen. Sin embargo, en ningún equipo estuvo tanto tiempo Alex Grimaldo como en el Barcelona. 8 años de su vida, desde que llegó en 2008 a los 13 añitos hasta que se fue en 2016 a los casi 21 de edad y sin siquiera haber tenido la oportunidad de debutar ni en la maldita Copa del Rey. De la Masía han surgido porteros como André Onana, Pepe Reina y Víctor Valdés, centrales como Carles Puyol, Gerard Piqué, Eric García y Pau Cubarsí, laterales como Jordi Alba, Marco Curella, Héctor Bellerín, Alejandro Grimaldo y Alejandro Valde, mediocampistas defensivos como Sergio Busquets, Marc Casado, Marc Bernal o Nico González, mediocampistas ofensivos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, Thiago Alcántara, Gavi o Fermín López, atacantes como Lionel Messi, Dani Olmo, Pedro, Xavi Simons o Lamine Yamal. Lo único que nunca ha desarrollado el Barcelona es centros delanteros de primer nivel, con una sola excepción: Mauro Icardi. El argentino llegó a la Masía a los 15 años. Esperó durante 3 temporadas una oportunidad hasta que cumplió 18 y se fue a la Sampdoria vendido por 300.000 euros. Digo, en el primer equipo estaban Messi y David Villa, así que Icardi no tenía ni medio chance. A continuación, temporada a temporada, el Barça se gastó 200 millones de euros en Alexis Sánchez, Neymar, Luis Suárez, así que goles no le faltaron, pero ¡hey! Los de Icardi, que metió 124 en el Inter de Milán, le hubieran salido gratis. Bueno, ni tanto. La verdad es que no saben de lo que se salvó el Barça. Thiago Alcántara jugó exactamente 100 partidos en el Barcelona, club al que aportó 11 goles y 19 asistencias antes de largarse con Pep Guardiola al Bayern Múnich. Era 2013, Thiago tenía 22 años y seguía esperando sentado su turno en la rotación del medio campo, integrado por la Santísima Trinidad: Xavi, Iniesta, Busquets. Su contrato tenía una cláusula de rescisión en la que, si no jugaba el 60% de los partidos, podía irse por solo 25 millones de euros. Y Pep lo sabía. Tiempo después, Thiago acabó siendo una de las principales figuras del Bayern de Hansi Flick, que en 2020 ganó la Pokal, la Bundesliga, la Champions League y que en el camino trituró 8-2 al equipo que nunca terminó de apostar por él. Pedro es un caso único porque fue un éxito en el Barcelona y también lejos del Barcelona. En el Barça jugó 321 partidos, metió 99 goles, puso 61 asistencias, ganó 5 campeonatos de liga, 3 Champions Leagues y 3 Copas del Rey. Al mismo tiempo llegó Neymar. Después vino Luis Suárez y a Pedrito, que ya no cabía en el vestidor, lo vendieron casi regalado a la Premier League. Tenía 28 años y una vida por delante, pero ¿quién iba a pensar que sería tan larga? Pedro no defraudó en el Chelsea de José Mourinho, ni en el Chelsea de Antonio Conte, ni en el Chelsea de Mauricio Sarri. El patito feo del Barça ganó la Premier League, la FA Cup y la Europa League vestido de cisne azul. Tras 5 temporadas y con el contrato vencido, su ciclo en Inglaterra se cumplió en 2020. Era hora de retirarse en el calcio. En la Roma, Pedro no estuvo mal. 6 goles y 7 asistencias en su única temporada antes de dar un salto mortal que prácticamente nadie en la historia se ha atrevido. De la Roma directo a la Lazio.
El canario tenía 34 años para entonces. ¿Qué tanto fútbol le quedaba? ¡Ja! Mucho, muchísimo. En la Lazio, Pedro suma y sigue con 197 partidos, 37 goles, 18 asistencias y más allá de los números, ha alcanzado un estatus que nunca conoció en ninguno de sus equipos previos, el de ídolo de la afición. Cesc Fábregas llegó al Barça en 1997 a los 10 años de edad y se fue cuando cumplió 16 por dos razones principales. Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que eran demasiado buenos y tenía pinta de que lo seguirían siendo durante muchos años más. De modo que Cesc fue práctico y tras ganar el premio al mejor jugador del Mundial Sub-17 con la selección española, aceptó la oferta del Arsenal para mudarse a Londres. Fábregas se transformó semanas después en el futbolista más joven en la historia del Arsenal, club para el que jugó 8 temporadas en las que sumó 57 goles y 95 asistencias en 303 partidos disputados. Uno de ellos, la final de la Champions League 2006, que perdió contra el club que lo formó. Años más tarde, Cesc ganó la Copa Mundial de 2010 con un equipo repleto de jugadores del Barça, rufianes que por la fuerza le pusieron la camiseta del equipo en los festejos. No fue inmediato, pero en 2011 por fin se concretó su regreso al Camp Nou. Este conteo nace a partir del debut en el Paris Saint-Germain de la última joya que el Barcelona ha dejado escapar. Dro Fernández, quien completó 5 partidos con el primer equipo blaugrana, 4 en Liga y 1 en Champions League, antes de irse a cambio de 8 millones de euros, a donde piensa le aguardan más oportunidades. El inicio de esta historia es idéntico al de tantas otras. Ahora resta sentarnos y esperar el desenlace. ¿Triunfará fuera y luego volverá por la puerta grande como acaba de hacer Dani Olmo? ¿O quedará enterrado en el olvido como Jordi Mbula, que en 2017 se fue al Mónaco por 3 millones de euros en circunstancias muy similares a las de Dro? ¿O más bien será como Take Kubo, otra promesa que perdió el Barcelona y que sigue a medio camino entre la gloria y la decepción? Barack Feber te lleva al Mundial 2026. Hazte miembro de este canal y participa en los 5 sorteos que celebraremos cada 2 meses a partir de junio. Sí, 5 de ustedes irán al Mundial, además de disfrutar de todos los contenidos exclusivos para miembros. Yo recomendaría mucho a los que están viendo los videos de Barack que se suscriban, que vale la pena, porque no solo los videos, sino también la experiencia. Hay muchas veces evidencias o sesiones de preguntas con él y pueden participar en este caso para ganar un mundial, como yo fui afortunado. Me parece que ahora van a ir al mundial, ya fueron anteriormente también a Barcelona contra Real Madrid, entonces son grandes experiencias que vale la pena. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp, escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Ya lo sabes, no dejes escapar el mundial como el Barça dejó escapar a estos talentos. Hazte miembro del canal. Nos vemos en la próxima entrega. 10 cracks de la Premier que juegan en equipos pequeños. Y data de hace 2 años y medio. Así que me aguanté la curiosidad y ahora mismo vamos a ver el video juntos para ver quiénes serán esos 10 cracks